La semana pasada estuve compartiendo algo para quienes no pudieron venir. Les recomiendo que escuchen, no porque lo haya compartido yo, pero creo que Dios nos está hablando y nos está llevando a un crecimiento y, y a cosas nuevas. No podemos pretender alcanzar cosas nuevas haciendo las mismas cosas, ¿verdad? Entonces, por eso que estamos eh, abriendo nuevos grupos de conexión, estamos iniciando este tema de la escuela bíblica porque queremos avanzar, queremos crecer y la iglesia crece si cada uno de nosotros está dispuesto a los desafíos que Dios nos está planteando. ¿Ya? Así que ese es el propósito de esto. La semana pasada estuve compartiendo algo y que tenía que ver mucho con salir de nuestro espacio de confort, ¿ya? Eh, este tiempo ha sido un tiempo como bien especial. Me da por temporada, pero este tiempo he estado estudiando mucho lo que en la Biblia se le llama los libros poéticos, ¿ya? Donde están Job, los Salmos, Eclesiastés, Cantares, Proverbios. Y hay mucha sabiduría. De hecho, el domingo pasado compartí acerca de un proverbio y nos desafió a buscar de Dios, a meternos en los caminos de Dios. Por eso les recomiendo que lo puedan escuchar. Pero hoy día quiero hablar un poco de la inmensidad de Dios. Y como les digo, leyendo un versículo en particular, eh, me di cuenta que esto lo digo por mí, porque lo sentí así, que muchas veces o damos por sentado que Dios es inmenso, ¿ya? Y es parte de nuestra teología, pero muchas veces, y yo me miraba así mismo, muchas veces no logro dimensionar lo que eso significa. Y la verdad es que nunca voy a lograr hacerlo. Y quizás me cuestioné mucho esto porque por mi formación, ustedes saben que fui ingeniero, ya no soy ingeniero ya, pero mi vida laboral eh, trabajé y somos formados en el sentido de que todo es medible, todo es cuantificable, ¿ya? Y si algo no cae dentro de este rango, buscamos algo que se parezca para medir y cuantificar. Entonces, cuando uno es formado en eso, todo necesita una explicación, ¿ya? Y las cosas se hacen en base a cosas concretas, ¿ya? Uno no puede construir algo, no puede diseñar un puente o diseñar algo si no está seguro. No hay margen de error. Yo recuerdo tenía un ramo que se llamaba diseño mecánico, donde teníamos que ver todo este tema de la construcción y la evaluación en ese ramo, que era uno de los ramos, de los últimos ramos de la carrera, era 1 o 7. Porque en este tipo de cosas no puede haber fallo. O está bueno o está malo. O es un éxito o es un desastre. Y la evaluación era así. O sea, tú tenías examen, o tenías un 1 o tenías un 7. No existían los términos medios. Entonces, como ustedes comprenderán, teniendo esta manera de pensar y de ver la vida, de repente conozco a este Dios que es inmedible, inconmensurable. Como dice Pablo, ¿quién ha entendido la mente de Dios? ¿Quién fue su compañero? ¿Quién le enseñó a él primero? Así dice Pablo, para recompensarlo. Entonces, cuando leía este pasaje, este versículo en Eclesiastés, y analicé algunas cosas y se las quiero compartir porque son muchas cosas que escribí pensando en esto, que hablo o cantamos muchas veces sobre la inmensidad de Dios, pero ¿logramos entender lo que eso significa? En realidad nunca lo vamos a lograr entender, ¿ya? Pero entender que Dios es inmenso nos hace también lograr entender cuál es nuestra posición delante de Dios. Bueno, en Eclesiastés 8:17 anoté en dos versiones. Tengo la Reina Valera aquí, pero no la voy a leer.
dice en la NTV, me di cuenta que nadie puede descubrir todo lo que Dios está haciendo bajo el sol. Ni siquiera los más sabios lo descubren todo, no importa lo que digan. En la versión NBI dice, pude ver todo lo hecho por Dios. El hombre no puede comprender todo lo que se hace bajo el sol. Por más que se esfuerce, por más que se esfuerce por hallarle sentido, no lo encontrará. Aun cuando el sabio diga conocerlo, no lo puede entender. O sea, es decir, yo puedo hablar y podemos hablar y en alguna medida tratar de entender la inmensidad de Dios. Pero si yo digo que entiendo, estoy en un error, porque nunca lo voy a lograr entender. El Salmo 8, David dice, habla de las maravillas de Dios. Dice, cuando miro tu cielo, obras de tus dedos. Y la luna que tú formaste, digo, ¿qué soy yo? ¿Quién soy yo? Decía David. Entonces, este es un pasaje fascinante porque toca quizá una de las realidades más sensibles y más profundas y también más frustrantes de la vida humana. Y yo creo que muestra de alguna forma nuestra limitación intelectual frente a la inmensidad de Dios. Voy a leer, como le digo, yo me gusta escribir mucho, así que no quiero perder el hilo porque de repente me puedo ir para cualquier lado. Y como le digo, anoté muchas cosas. Dice, el ser humano tiene hambre insaciable de respuestas, ¿o no? ¿Te identifica eso, no? Tenemos un hambre insaciable de respuestas, de por qué suceden las cosas, por qué sufro tanto, o el cuánto de las promesas. ¿O no? Siempre hay preguntas en este sentido. O el cómo es el plan de Dios. O cuándo van a pasar ciertas cosas. Y vivimos en esta dinámica insaciable de preguntar, de tratar de conocer. Salomón, que escribió este libro, considerado uno de los hombres más sabios de su tiempo, y no tan solo de su tiempo, sino de la historia, él se dedicó a investigar estas cuestiones. Escribió muchas cosas, pero él se interesó mucho en esto. Y hay una frase que siempre dice que hay cosas bajo el sol. Siempre dice que hay cosas, aunque mirando aquí, siempre hay cosas como bajo el sol, como que hay algo que podemos entender por debajo y no desde ahí hacia arriba. Me quiero explicar un poco. ¿Ya? Y quizás este pasaje llega a una conclusión, yo pensaba humillante, pero liberadora. Humillante en el sentido que me dice que nunca voy a lograr entender a Dios, por más que me esfuerce. Pero si yo logro entender eso, a pesar de ser humillante, es liberadora, porque me saco una carga de encima. Dios es demasiado grande, de alguna manera, para ser domesticado por nosotros. ¿Ah? Es demasiado grande. Y su inmensidad, como decía, nunca lo vamos a entender. Y la paz, esa paz de Dios que anhelamos tanto, no proviene de entender el plan de Dios, sino de conocer el carácter de Dios. Muchas de nuestras preguntas están centradas en conocer las cosas de Dios, en conocer los planes de Dios. Pero todas nuestras preguntas son respondidas cuando nosotros logramos o tratamos de entender el carácter de Dios. Cuando confiamos en Dios por quién es Él y no por las cosas que hace. ¿Me explico, no? Entonces nosotros muchas veces luchamos con eso. Queremos comprender las cosas cuando en realidad debiéramos descansar, porque como dice ahí, nunca lo vamos a lograr entender, pero debiéramos confiar en el carácter de Dios. Es un ejercicio que cuesta mucho. Sobre todo, como les digo, para quienes tenemos una formación y nos gusta tener el control de las circunstancias o tratar de entender las cosas. Déjame decirte, es imposible.
Por eso, como te decía, quizás la conclusión de este pasaje es humillante, porque me deja ahí abajo, pero es liberadora, porque me pone en la posición correcta. ¿Ya? Entonces, aquí podemos analizar, y voy a centrarme un poco en el pasaje en la versión NBI. Y comienza diciendo, pude ver todo lo hecho por Dios. O sea que Salomón fue, podríamos decir, un observador exhaustivo. Se dedicó a mirar, a observar, a cuestionar, a preguntar, a investigar. Fue un observador exhaustivo. Y él dice así, pude ver todo lo hecho por Dios. Una vez escuché un ejemplo con respecto a esto. No sé, ¿han visto alguna vez un tapiz o una alfombra por el otro lado? Al revés. ¿Ya? Lo que ves es un caos de nudos, de hilos, de hebras, ¿cierto? No hay nada definido. Hilos sueltos, colores que no parecen tener ningún sentido. ¿Han visto una alfombra que tenga un dibujo hermoso por un lado? ¿Lo has visto por detrás? Es esto, es un caos, es un caos. Bueno, esa es la visión de lo que dice Salomón bajo el sol. Nosotros tenemos esa visión. Vemos todo enredado. ¿Ya? Esa es la visión de nuestra vida en este concepto bajo el sol. Dios, sin embargo, está trabajando por el lado derecho del tapiz. ¿Ya? Está trabajando por el lado derecho. De alguna manera, parafraseando lo que está diciendo aquí, nos dice que por más que miremos los nudos, nunca vamos a lograr entender lo que Dios está haciendo por el lado derecho del tapiz. ¿Ya? Porque somos limitados. Vemos lo que está debajo del sol, vemos la parte de atrás del tapiz y no podemos ver lo que Dios está gestando. O alguien decía con respecto a lo mismo, por ejemplo, una hormiga caminando por la cúpula de la Capilla Sixtina, ya sobre estos hermosos dibujos o pinturas que hizo Miguel Ángel. Claro, lo más probable es que la hormiga vea puros tonos grises y azules, porque creo que no distinguen colores. Nunca le he preguntado a una hormiga. Y lo único que puede ver, que puede sentir, quizás es una superficie rugosa en tonos grises y azules. Pero la hormiga no tiene la capacidad de apartarse 20 metros y ver la hermosura de esta pintura. Bueno, nosotros somos así, igual. De repente vemos en nuestra vida tonos grises y azules, un camino áspero, pero desde la perspectiva de Dios está siendo una obra de arte. ¿Ya? ¿Lo creen, no? ¿Sí? Yo les di hace algún tiempo un ejemplo de una capilla que hay en Daphne, una isla pequeña, que era un monasterio que corresponde a Grecia, creo, sí, está cerca de... Y la característica de este monasterio, que es un pequeño monasterio, muy chiquitito, es que culturalmente representa como el apogeo de toda el arte bizantino de los, ¿cómo se llaman estos? De los mosaicos, ¿ya? Es como el ejemplo mayor de esto. Y cuando uno mira esta capilla, desde lejos, ¿cierto? Uno ve la cúpula, muestra toda la creación y por las paredes está centrada toda la vida de Cristo. Bueno, y en la cúpula aparecen todos los profetas menores, los profetas mayores, todo es como la Biblia contada con imágenes. Y todo esto es mosaico. ¿Y saben ustedes? La estructura del mosaico consiste en generar imágenes con piezas totalmente distintas, de distintos colores, de distintos materiales. Si tú observas un mosaico de cerca, no entiendes nada. Y son puros trozos de materiales irregulares. Pero si te alejas, logras entender la figura. Yo siempre digo ahí en el paseo en Barros Arana, no sé si han visto,
Ustedes no miran al suelo, yo miro al suelo. ¿Ya? En un sector de esta calle están todos los escudos de las comunas de la región del Biobío. Y están todos hechos con esta arte, con el mosaico. Si tú lo ves, son puros pedazos de cerámica, de vidrio, de piedra, pero al alejarte logras ver esto. Entonces, lo interesante de esta capilla Daphne, si no me equivoco, se llama este monasterio, que cuando entra la luz por los vitrales, como son tan irregulares y de distintas formas, parece que al moverse tomaran vida toda esta estructura. Entonces sería ridículo que alguien de cerca empezara a criticar lo irregular que son cada una de las cosas, los distintos colores, distintos materiales. Claro, y muchas veces nosotros somos así, pues. Nos miramos hacia nosotros mismos, somos parte de un mosaico. Y si nos miramos, somos todo irregular, ninguno calza con nadie, pero Dios está haciendo una obra. Y a veces tenemos que echarnos para atrás de nuestra mirada, de nuestros pensamientos, de lo que yo creo, retroceder un poco y ver lo que Dios está gestando. Por ejemplo, hoy día como iglesia, Dios está creando un mosaico con nosotros. ¿Sí? Todo irregular, todo imperfecto, algunos con más brillo, otros sin ningún brillo, irregulares, cuadrados, deformes, pero Dios está generando un mosaico y eso debemos entenderlo, ¿ya? Debemos entender. Después dice, por más que se esfuerce, dice más adelante, por más que se esfuerce por hallarle sentido, no lo encontrará. Y aquí Salomón está hablando un poco a este esfuerzo o esta frustración del esfuerzo propio. Por nuestras propias fuerzas nunca vamos a lograr a entender los planes de Dios en nuestra vida. Nunca. Nunca. Por eso necesitamos al Espíritu Santo y necesitamos su palabra, porque eso nos da sentido. La palabra es una espada, dice, que penetra y divide lo que es del alma y del espíritu. Eso dice la Escritura. Es decir, muchas veces hay cosas que nosotros creemos que son espirituales y en realidad son del alma. La única que puede definir eso es la palabra de Dios, que dice, no, este es de aquí y este es de allá. Y yo me he encontrado muchas veces llamando, creyendo que hay cosas o estoy haciendo cosas espirituales cuando en realidad son cosas que provienen del alma. Y la palabra de Dios es la que discierne, la palabra de Dios es una lámpara que alumbra nuestro caminar. Entonces es importante entender esto. Entonces lo que está hablando aquí Salomón en la segunda parte habla de esta frustración del esfuerzo propio. A mí me gusta mucho la ciencia. En un Interjóvenes, no sé si los jóvenes se acuerdan, hablé del gobierno universal, les di unas cifras de las leyes físicas, ¿se acuerdan o no? ¿Los que estuvieron ahí? Nada. Pero es frustrante, como le decía yo, con esta mentalidad de tener el control y de entender muchas cosas, es frustrante, pero es liberador entender que nunca voy a lograr entender a Dios. Es humillante, sí, pero es liberador. Trae descanso. Por ejemplo, un ejemplo científico. Quizás muchas veces pasamos preguntándonos, ¿por qué no me pasó esto? El otro día leía, ¿cómo llamar esto? Se ha mapeado casi toda la superficie de Marte. ¿Ya? El otro día leí un artículo científico que ya está mapeada casi todo el planeta Marte. Sin embargo, menos del 5% de nuestros océanos han sido explorados. Menos del 5%. Entonces, si no podemos entender plenamente la creación física, ¿cómo podemos pretender descifrar al Creador, que dice la Escritura, que sostiene todo con la palabra de su poder, o con la expresión de su poder a través de la palabra? ¿Cómo podemos entender esto? ¿Cómo lo podemos entender si ni siquiera logramos entender las leyes físicas? ¿Saben ustedes que un electrón gira alrededor del átomo a una velocidad de 300 kilómetros por segundo? A esa velocidad,
De aquí a la luna te demoras 8 segundos, creo, en llegar. Y giran los electrones y hay elementos de la tabla periódica. ¿Conoce la tabla periódica, verdad? Hay elementos que tienen muchos electrones girando a esta velocidad y no chocan entre sí. Y saben, la bomba atómica, el principio de la bomba atómica es crear un desorden un caos. Y cuando empiezan a chocar los electrones, se desencadena esto, lo que se llama la reacción en cadena. Empiezan a chocar unos con otros y se desata lo que es la bomba atómica. Es decir, el hombre cuando se mete y rompe lo establecido por Dios, se genera un caos. Si no logramos entender eso, la creación en sí, ¿cómo podemos pretender comprender y entender al Creador? Si la inmensidad del mundo y de la creación se rige bajo leyes que ni siquiera entendemos, menos vamos a lograr comprender a nuestro Creador, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo, no? Sí. ¿O cuántas veces, si nos miramos a nosotros mismos, caemos en esta trampa de preguntarnos por qué? ¿Por qué me pasó esto, Señor? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? El trabajo de Salomón, lo que está diciendo habla ahí un poco de este desgaste emocional. ¿Ya? Nosotros intentamos muchas veces en nuestra vida como meter o encajar una pieza en un rompecabezas en un lugar donde no corresponde. Y gastamos nuestra vida muchas veces tratando de encajar lo que yo creo, lo que yo pienso, meterlo y encajar en un puzzle en el cual nunca va a caber. Entonces, lo que nos está diciendo aquí, que todo esfuerzo de parte nuestra es infructuoso. Y ojo, no es falta de inteligencia. Yo creo que es un problema de diseño. Nosotros fuimos diseñados y somos limitados. Somos limitados. Es una limitación de diseño, no de capacidades, no por falta de inteligencia. Es más, se nos demanda a ser inteligentes. Pero tenemos una limitación de diseño. Y de repente nosotros nos creemos más de lo que somos, ¿verdad? De repente nos creemos dioses. Y sigue. Y después habla aquí un poco de la arrogancia. Dice, sigue ahí, dice, aún cuando el sabio diga conocerlo, no lo puede comprender. Aún cuando el sabio diga conocerlo, no lo puede entender. Yo creo que aquí es como una advertencia, pensaba yo, a esta teología simplista, en que muchas veces nosotros, como los amigos de Job, tratamos de dar respuesta a circunstancias de los demás. No, te pasó esto porque te falta fe. ¿O no? ¿Quiénes somos para juzgar de repente de esa manera? No, algo tiene que haber eso, por eso está pasando esto. ¿O no? Muchas veces actuamos así. Te pasa esto porque no tienes fe. Dios está haciendo esto para que alcances esto otro. Muchas veces nos creemos sabios y no tenemos idea de los planes de Dios. Y nunca los vamos a tener, nunca los vamos a ver a plenitud. Porque vemos la parte de atrás de la alfombra. No vemos lo que Dios está haciendo. Lo que está diciendo Salomón ahí, que incluso el más sabio miente si dice que totalmente comprende a Dios. Y nosotros muchas veces arrogantemente nos atrevemos a juzgar, como que la sabemos todas. Oh, esto que está pasando, te falta fe. ¿Cuántas veces escuchamos esta teología simplista en nuestras iglesias? ¿O no? Yo creo que es un llamado, lo que hace aquí Salomón es un llamado a la humildad. Anoté algo aquí, ¿se acuerdan de la historia de Job? No la voy a leer, pero yo creo que al final del libro de Job, Dios no le da una explicación de sus tragedias. No le da ninguna explicación. Más bien le da una lección de astronomía y de zoología. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé todo? ¿Entiendes cómo se alimentan las cabras en la montaña? Si no entiendes eso, ¿cómo pretendes entenderme a mí? ¿Ah?
Al final eso le dice Dios a Job. Si no entiendes cómo cuido las cabras del monte, ¿cómo vas a entender cómo yo cuido tu alma? Eso le dice. Muchas veces nos quejamos de Dios que Dios no... ¿Cómo puede ser eso? Dios dice que Él nos tiene en la palma de su mano, que somos hijos amados. ¿Puedes cuestionar eso si Dios lo está declarando? Entonces yo creo que hemos aprendido o mal aprendido muchas cosas. Muchas cosas. La respuesta al porqué de Job fue la presencia de Dios y no una explicación de Dios. Al final Dios le dijo, tú nunca me vas a entender, pero la respuesta la puedes encontrar en mi presencia. Nosotros siempre buscamos explicaciones de Dios y en realidad lo que debemos buscar es la presencia de Dios. Y eso cambia el foco y la perspectiva de nuestra vida. ¿Me están siguiendo hasta ahí o no? Estoy medio... ¿Sí? Entonces aquí hay algo que es muy importante. Debemos, cuando nosotros tomamos esta posición, como les digo, de humillación, pero de liberadora, debemos descansar en la soberanía de Dios. Porque muchas veces tenemos preguntas y comienza la duda, pero debemos descansar en la soberanía de Dios, en la inmensidad de Dios, en la sabiduría de Dios. No debemos por qué entender todo cómo funciona. No tenemos por qué entenderlo. Cuando tú viajas en avión no necesitas entender cómo funciona la ley de la aerodinámica. Necesitas confiar en el piloto que va a saber despegar y aterrizar. Bueno, con Dios es un poco así. Es un poco así. Debemos sustituir la búsqueda de explicaciones por la búsqueda de Dios. Muchas veces, frente a los conflictos y frente a las realidades que podemos estar viviendo, buscamos explicaciones. Deja de buscar explicaciones, empieza a buscar la presencia de Dios. Ese es el secreto. Al final esa fue la conclusión, si uno sigue leyendo el libro de Eclesiastés, que dice al final, el final de todo escrito, dice así algo al final, es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Así concluye toda esta investigación que hizo Salomón y que está descrita en Eclesiastés. Cuando la vida no tenga sentido para ti, no busques el sentido, busca al Señor que le da sentido a tu vida. La paz que sobrepasa todo entendimiento, por definición, es una paz que no podemos entender. Eso es lo que está diciendo. Ahí en Filipenses dice, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y nosotros tratamos de entender, tratamos de comprender. Esta paz no la podemos entender, nunca la vamos a comprender. Es una paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Los propósitos de Dios en nuestra vida sobrepasan nuestro entendimiento. Lo que Dios quiere hacer contigo y con todos nosotros como iglesia sobrepasa nuestro entendimiento. Pero confiamos en que Dios lo está construyendo. Aunque veamos la parte de atrás de esta alfombra, Dios está construyendo algo contigo y con millones de personas. Dios está tejiendo algo. Y una de las cosas que más nos cuesta de repente es aceptar el silencio de Dios. ¿Ya? Sofonías dice que Él callará de amor, y a veces la expresión más grande de amor de Dios es quedarse callado. Y nosotros seguimos insistiendo, ¿verdad? Pero dice Él callará de amor. Eso no cabe en nuestra lógica. Y seguimos gritando, orando, llorando, y el Señor callado.
Él callará la voz. No podemos entender y comprender a Dios con nuestra lógica. Debemos buscar su presencia. Hay paz en decir no entiendo, pero confío. Repito, hay paz cuando uno es capaz de decir no lo entiendo, Señor, pero confío en ti. Eso trae paz a nuestra vida. La fe no es ausencia de preguntas, sino la presencia de confianza a pesar de ellas. A pesar de que tengo muchas preguntas, confío en Dios. Confío en lo que Él está haciendo. El deseo de entenderlo todo es en el fondo un deseo de control. ¿Ya? Al final de cuentas eso. Si soltamos esta necesidad de entender, abrazamos la libertad de obedecer. Lo repito. Al soltar la necesidad de entender, abrazamos la libertad de obedecer. En la cruz vemos la obra de Dios que parece insensata. Dice Pablo que es una locura, pero es la mayor sabiduría. Eso escribe Pablo. Dice, los griegos buscan sabiduría, los judíos buscan señales, pero dice, Cristo, ya sea para uno o para otro, el poder de Dios. Locura para los que se pierden, poder para los que creen. Entonces, ¿dónde estamos parados? No necesitamos entender cada detalle del plan. Yo pensaba esto, no necesitamos conocer en detalle el plan si conocemos el carácter del arquitecto. ¿Me explico? Yo no necesito saber cada detalle de lo que va a pasar, de lo que viene, de lo que me está pasando. Yo descanso si conozco el carácter del arquitecto. Confianza en Dios. Nuestra vida se tiene que cimentar. Confiar en Dios aun cuando no tenemos respuestas. Confiar en Dios aun cuando Dios está callado. Porque conozco el carácter del arquitecto. Estoy terminando ya. No quiero dejar que anote algunas cosas aquí. Lo que está diciendo Eclesiastés aquí es como el punto final a nuestra arrogancia intelectual. Por más que me esfuerce, eso está diciendo, no voy a lograr entender nada. Nos recuerda que somos criaturas y no el creador. La libertad cristiana comienza cuando dejamos de intentar ser los directores de orquesta y nos sometemos a este director universal, confiando que Él lo sabe todo y sabe lo que está haciendo, sabe lo que está tejiendo. Esto no es una invitación a la ignorancia, sino a la humildad. No hay que malinterpretar esto. ¿Ya? Aquí no está diciendo que somos ignorantes que nunca, sino a la humildad de entender que Dios es mucho más grande de lo que yo puedo lograr entender. No está hablando de ignorancia, sino de humildad frente a la inmensidad de Dios. Tu capacidad de entender no limita la capacidad de Dios en actuar. No porque tú no entiendas lo que Dios está haciendo, Dios no está haciendo nada. Él tiene el control. Y yo quiero, de alguna manera, desafiarte en este tiempo. Muchas veces nos enojamos con Dios y cuestionamos lo que nos pasa, porque muchas veces lo que nos pasa no cuadra con lo que a mí me gustaría que pasara. ¿O no? Y muchas veces nuestros conflictos con Dios son eso. Señor, ¿por qué lo hiciste así? No lo hiciste como yo quería. Siempre vamos a estar debajo del sol, detrás de lo que Dios está gestando. No por ignorancia, sino por, suena feo, pero yo digo por una limitación de diseño. ¿Ya? No, nunca.
¿Quién ha entendido la mente de Dios? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él el dinero para que pueda ser recompensado? Y termina ese pasaje diciendo, porque por él, para él, son todas las cosas, ¿verdad? Todo depende de él. Y él sustenta todas las cosas, dice, con la palabra de su poder, que es la expresión verbal de su poder. Entonces, quizás estás viviendo muchas circunstancias difíciles y no encuentras explicaciones a lo que estás viviendo, a lo que te está pasando. Pero déjame decirte, y esto lo puedo decir con certeza, Dios tiene el control. Aunque no lo puedas ver, aunque no lo puedas sentir, aunque no lo puedas escuchar, Dios está al mando. Y Él tiene el control de tu vida, de nuestra vida, de tus sueños, de tus planes, de tus proyectos. No está ajeno. Pero Él está tejiendo algo hermoso por el revés de nuestra realidad humana. No lo podemos ver por nuestras limitaciones, pero la Escritura dice que debemos confiar y algún día lo vamos a ver cara a cara y dice que vamos a entender todas las cosas. Pero hoy día, en este tiempo, solo nos queda buscar en su presencia. No buscar respuestas a preguntas, sino buscar su presencia. Esa presencia que nos transforma, que nos trae libertad y que nos da fuerza para seguir avanzando en esta vida, que es una carrera, como decía Pablo. Yo siempre digo, es una carrera y muchas veces cuando estamos frente a conflictos nos gustaría que fuera una carrera de 6 metros planos. Lamentablemente es una maratón con obstáculos, pero es la carrera que Dios nos ha llamado a correr. Amén. Oramos al Señor. Señor, tú conoces el corazón de cada uno de quienes están aquí en este lugar. Y como conoces el corazón, conoces sus preguntas, los temores, las incertidumbres, Señor. Dios mío, yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, y esta palabra traiga este descanso, Señor. Y que en vez de buscar respuestas, busquemos tu presencia, Señor. Porque es la forma de entender y de conocerte a ti. Y si te conozco a ti, Señor, puedo descansar y puedo confiar. Como dice la Escritura en Romanos 8:16, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Señor, cuando nosotros logramos entrar en tu presencia, buscar tu presencia, viene esta revelación profunda de espíritu, de tu espíritu a nuestro espíritu. No son palabras de buena crianza, sino que es una realidad espiritual a la que nos están llamando a vivir. Que tu espíritu dé testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos, Señor. Ven, Señor, con tu palabra y ven con tu espíritu, Señor. Escudriña, Señor, nuestros corazones. Trae luz a nuestra vida, Señor, para que nuestras tinieblas sean disipadas, Padre. Gracias te doy, Señor. Bendícenos en este tiempo, Señor. Y mi oración es que esta palabra, Señor, provoque incomodidad, nos impulse a buscar más de ti, Señor, a anhelar tu presencia, para confiar, Señor, en que tú tienes el control de mi vida, de las circunstancias, de mi futuro. Y no importa
lo difícil que esté siendo caminar hoy día, Señor, confío en que tú tienes el control y que me llevas por el camino correcto, Señor. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya.